Había una vez un granjero llamado Julián, un hombre de campos dorados y mañanas frescas. Su vida era, en esencia, la misma rutina de cada día. Se despertaba al amanecer, cuidaba de sus cultivos y alimentaba a su ganado. A pesar de la simplicidad de su existencia, había algo en su tranquilidad que lo hacía sentir como un rey, aunque su reino consistía solo de tierras y animales. Pero un día, la monotonía de su vida se vería interrumpida de una manera sorprendente e inesperada. Un día, mientras paseaba por el borde del bosque que limitaba con su granja, Julián notó algo peculiar, algo que lo hizo detenerse. Allí, bajo un arbusto denso y espeso, encontró una rareza que jamás había visto. Eran huevos, pero no eran como los que estaba acostumbrado a ver en su gallinero. Eran negros, con una superficie brillante y misteriosa, casi como si tuvieran un brillo natural que los hacía destacar en la tierra marrón. Julián se agachó, intrigado, y extendió su mano, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. ¿De dónde habían venido esos huevos? Mientras los miraba, una sensación extraña se apoderó de él, como si esos pequeños objetos pudieran contener secretos de otro mundo. Julián, a menudo sensible a los cambios de su entorno, recordó historias que había oído de su abuelo, relatos sobre cosas extraordinarias que podían habitar en la naturaleza. Quizás estaba ante un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Sin embargo, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. El granjero llevaba una vida sencilla, pero en ese instante, sus pensamientos se agolpaban en su mente como un torbellino, llenos de preguntas sobre lo que podría salir de esos huevos tan oscuros. Se sintió como un descubridor de un nuevo y misterioso tesoro, una pequeña aventura en su aparentemente ordinaria existencia. ¿Tendría el valor de llevarlos a casa, de cuidarlos y de esperar lo inesperado? La decisión no sería fácil, pero algo lo empujaba a seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que tenía que actuar. Nunca había sentido tanto interés por algo, por tan poco, y su cotidianidad empezó a parecerle lejana. Así, con un impulso fresco y renovado, Julián recogió los huevos con sumo cuidado, como si estuviera agarrando algo invaluable, y se dirigió a su granja, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El corazón de Julián palpitaba intensamente mientras se agachaba, observando esos huevos misteriosos. Era un paisaje encantador, con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles que parecían acompañar su valiente aventura. El brillo de esos huevos negros contrastaba de manera asombrosa con el suelo marrón de la tierra, como si hubiera encontrado fragmentos de la noche esparcidos por el mundo. Cada uno de ellos tenía una forma perfecta, suave y casi pulida, con una textura que parecía absorber la luz del sol de una forma encantadora, invitándolo a acercarse más. Mientras los miraba, su mente jugaba con distintas posibilidades. ¿Qué tipo de criaturas podrían nacer de estos huevos? Coma pensó, imaginando todo tipo de seres fantásticos, criaturas que llevaban a su mente ecos de historias de hadas y bestias legendarias. Un momento de duda lo atravesó, se preguntó si, tal vez, debía dejarlos allí y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero a pesar de esa duda, la emoción lo llenaba. Era como si el destino lo estuviera empujando a ser parte de algo mayor. Julián miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando. Este rincón del mundo, donde el verdor de los árboles se mezclaba con el cielo azul, era un escenario tranquilo, pero él sabía que alguien podría empezar a preguntarse qué hacía allí. Era un secreto, uno que solo estaba destinado a ser compartido con la misma naturaleza. Así que, con manos temblorosas, finalmente se atrevió a tocar la superficie de uno de los huevos. La sensación fue extraña y mágica,
una conexión instantánea que lo hizo sentir que algo en el universo lo había elegido para ser el guardián de estos misterios. Ahora su mente trabajaba a toda prisa, recordando las historias que le contaba su abuelo, donde cada huevo tenía su propia vida, su propia magia. Intentó recordar si alguna vez había leído algo sobre huevos de este tipo, era un enigma que lo mantenía cautivado. Mientras se levantaba, llevando los huevos en sus brazos abrazados con cuidado, una ligera brisa le acarició el rostro, como si la naturaleza estuviera sonriendo en complicidad. Caminó de regreso a su granja con el corazón lleno de esperanza y una pizca de temor, preguntándose si tal vez estaba trayendo consigo un peligro desconocido. Pero en su interior había una chispa de creatividad, de un nuevo comienzo, algo que hacía mucho tiempo no sentía, uno que lo incitaba a abrir su mente a lo desconocido. Con cada paso, la emoción se enfocaba en la posibilidad de lo que podría suceder. ¿Debería preparar un lugar especial para ellos? Su mente ya estaba ideando cómo organizar su granja para acogerse a estos nuevos invitados. La cocina se llenaría de aromas extraños, su cobertizo podría convertirse en un espacio de experimentación, quién sabía. Era un nuevo capítulo que estaba a punto de iniciar. Pero antes de que ello llegara, necesitaba llevar a cabo un ritual especial para asegurarse de que todo marchara bien. Julián, casi en un trance, llegó a su granja, sintiendo que esos simples huevos negros representaban algo trascendente. Un misterio que podría cambiar su vida, y también su forma de ver el mundo. Su aventura había comenzado y, a pesar del miedo y la duda, no podría haber estado más emocionado. ¿Quién sabe qué magia podría estar por venir? Con el corazón rebosante de emoción, Julián se adentró en su granja, sintiendo cada paso resonar con la promesa de lo desconocido. Sabía que debía actuar rápidamente para preparar un hogar adecuado para los misteriosos huevos negros que ahora sostenía con tanto cuidado, como si estuviera manejando la más delicada de las reliquias. Comenzó a pensar, sí, en qué lugar de su granja podrían estar más seguros. La vieja coberta, a la que durante años solo había usado para almacenar herramientas oxidadas y heno, parecía ahora la elección más adecuada. Era un espacio alejado de miradas curiosas, donde podría resguardarlos mientras los cuidaba con atención. Julián se dirigió rápidamente hacia allí, su mente repleta de proyectos e ideas. Una vez en el cobertizo, comenzó a despejar el desorden, sacando ramas secas y un montón de viejas cajas que llenaban el lugar de polvo. Sintió que, como su vida, aquel lugar merecía una renovación, y cada objeto que desaparecía ayudaba a despejar no solo el espacio, sino también su mente. Vamos, hay que hacer que esto funcione, murmuraba para sí mismo, mientras se movía con una energía recién descubierta. Una vez que logró despejar el cobertizo, empezó a acondicionar un área especial para los huevos. Utilizó paja fresca como base, proporcionando así una cama suave y acogedora. Se encontraba completamente absorto en su labor, casi olvidando el tiempo y el espacio que lo rodeaba. Trabajaba con cuidado y dedicación, colocando las pajas de manera que cada huevo tuviera su propio lugar especial, como un pequeño trono. Ya imaginaba lo que podría suceder una vez que los pequeños seres, que posteriormente nacerían, tuviesen su hogar. Con cada rincón que perfeccionaba, su expectativa crecía un poco más. Mientras organizaba el espacio, Julián soltó una risa nerviosa al pensar en lo extraño que era sentirse tan emocionado por algo tan pequeño y a la vez tan increíble. ¿Qué entrenaría a esos diminutos seres? Unas gaviotas tal vez, o criaturas encantadas que solo existían en los cuentos de hadas. Después de todo, era un granjero que, incluso en su rutina diaria, sabía cómo cuidar de la vida a su alrededor. Pero esta era una vida diferente, un misterio que estaba ansioso por descubrir. Con el lugar listo,
Julián comenzó a pensar en cómo proteger los huevos de la temperatura y los elementos. Salió corriendo para traer algunas mantas viejas que había guardado para el invierno pasado. Las colocó sobre los huevos con cariño, asegurándose de que estuviesen cálidos y seguros. No puedo dejar que algo les ocurra, pensó mientras se aseguraba de que cada uno estuviera cubierto, casi como un padre protector ante su descendencia. Se sentó en un pequeño taburete frente a los huevos, contemplando lo que podría suceder. Era un momento de puro deleite y suspense, uno que llenaron sus pensamientos de sueños e ilusiones. Deben estar alimentándose de mis pensamientos, decía, como si cada emoción que experimentaba fuera un alimento esencial para los futuros habitantes de los huevos. Se imaginaba a sí mismo junto a ellos, explicándoles la vida en la granja y todo lo que a él le había apasionado. Mientras la tarde se convertía en anochecer, Julián decidió dedicar unos minutos para observar lo que había creado. Oh, ¿qué pasará cuando lleguen los días de eclosión? Coma pensó, moviendo la mente a los relatos de su abuelo una vez más. Recordaba historias de criaturas extraordinarias que llegaban a la vida de hombres ordinarios y ofrecían aventuras sin fin. En aquel momento, el granjero no sentía miedo, sino esperanza, una esperanza que brillaba dentro de él, iluminando su mundo ordinario con la posibilidad de lo extraordinario. El sol se ocultaba lentamente y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojos y naranjas. Julián se puso de pie, mirando su obra y respirando hondo. Tengo que ser su protector, su guía, se prometió, mientras se sentía más fuerte y decidido. La historia de su vida estaba tomando un giro inesperado, y él estaba listo para enfrentar lo que vendría. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía no solo por la rutina, sino por un futuro lleno de promesas. La mañana de la eclosión llegó como un regalo inesperado. Julián despertó, el sol asomándose tímidamente por el horizonte, y sintió una energía especial en el aire, algo que le decía que hoy sería diferente. Mientras se dirigía al cobertizo, una mezcla de ansiedad y emoción lo envolvía, como si el universo le sonriera con un secreto que estaba a punto de revelarse. Su corazón palpitó con fuerza al cruzar la puerta, y al hacerlo, se encontró ante el espectáculo que cambiaría su vida para siempre. Los huevos negros, que tantas noches había contemplado, parecían vibrar en su pequeño lecho de paja. Julián dio un paso hacia adelante, observando con asombro cómo una ligera agitación comenzaba a sacudir la superficie de uno de ellos. Estaban a punto de romperse. El sonido de un pequeño crujido llenó el espacio, como el ruido de una rama quebrándose. Quería apretar los puños para calmar la emoción que lo invadía, pero ¿qué iba a salir de esos huevos? El susurro de su propio pensamiento resonaba en su cabeza, ahogado por el murmullo del asombro. Un segundo después, una pequeña grieta apareció en la cáscara, y ¡pum!, un pico afilado comenzó a surgir entre los fragmentos que caían al lado. Julián contuvo la respiración, sintiendo que su corazón se aceleraba al observar el espectáculo. ¿Era eso lo que había estado esperando? ¿Un simpático pajarillo, o acaso una criatura mágica de otro mundo? La tensión era palpable, cada segundo se sentía eterno mientras una pequeña cabeza emergía lentamente del huevo, sacudiéndose como si despertara de un profundo sueño. A medida que la criatura luchaba para liberarse por completo, Julián observó que no era un ave común. Los ojos brillantes y curiosos que ahora se dejaban ver eran de un intenso color dorado, y su piel, cubriendo su delgada figura, parecía tener un brillo fascinante que captaba la luz como un diamante. Con cada movimiento, su forma se hacía más visible, revelando un cuerpo que no era totalmente de este mundo, un ente que parecía casi etéreo. La curiosidad y el asombro llenaron el espacio mientras él contemplaba la transformación ante sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo,
el siguiente huevo comenzó a agitarse. Julián sintió el peso de una especulación oscura y maravillosa. ¿Qué más podría salir de estos misteriosos huevos? El deseo de saber, junto al miedo de lo desconocido, chocaban dentro de él. Así, poco a poco, una segunda criatura emergió, y luego otra. El espectáculo se volvió hidroelectrizante, con 3, 4, 5 pequeños seres rompiendo la dureza de la cáscara negra, cada uno más hermoso y peculiar que el anterior. Julián no podía contener su asombro. La mezcla de alegría y terror era abrumadora. Los pequeños seres estaban ahora en la paja, cayendo un poco torpemente mientras buscaban su equilibrio. Sus escamas relucían y, a medida que se movían, parecía que danzaban por su propio deseo, saltando con una energía juvenil que los llenaba de vida. La atmósfera del cobertizo estaba impregnada de un nuevo aroma, el de la magia naciente. Era un espectáculo que ningún granjero, ni relato de su infancia, podría haberlo preparado para. Mientras se levantaban y comenzaban a explorar su entorno, Julián dejó escapar una risa nerviosa, sí, una risa llena de incredulidad. ¿Qué he traído a casa?, como pensó, mientras la incertidumbre se cosía en su mente. La criatura más grande de las tres se acercó a él, escaneando el lugar con sus ojos dorados que, de algún modo, sentían como si estuvieran mirando a través de su alma. Julián nunca había visto algo semejante, algo que evocara tal sensación de pureza e inteligencia. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Podrían estas criaturas entenderlo? En ese momento, un pequeño recaer en su pecho lo llevó a darse cuenta. No podía esconderlos ni temerlo. Tenía que ser su protector, su parte de esta maravillosa historia que apenas comenzaba. Mientras los pequeños seres se agrupaban a su alrededor, júbilo y asombro llenaron su corazón. Pero la incertidumbre de lo que vendría estaba ahí, latente, esperando por ser descubierta en esta nueva aventura que los uniría a todos, a su granja, a su vida. Julián se quedó maravillado, mirando a las criaturas que emergieron de los huevos. Eran seres fascinantes, cada uno diferente y, sin embargo, todos compartían un aire de singularidad que los hacía mágicos. A medida que se sacudían los restos de sus cáscaras, sus escamas brillaban con una mezcla de colores que parecían cambiar dependiendo de la luz que los tocaba. Uno de ellos, el más grande de los recién nacidos, tenía una cola larga y elegante que se movía como un río de colores en el aire, y sus ojos dorados brillaban con inteligencia y curiosidad. ¡Oh Dios! Julián no podía creer lo que veían sus ojos. El segundo ser era más pequeño, pero no menos impresionante. Sus alas eran delgadas y translúcidas, parecidas a las de una mariposa, y cada vez que se movía, emitía un suave tintineo, como si el aire estuviera respondiendo a su presencia. Esto es, fuera de este mundo, murmuró Julián, su voz temblando de asombro. La energía que emanaban los pequeños seres lo envolvía, llenándolo de una emoción intensa que apenas podía contener. Mientras los seres se movían, el granjero sintió que su pecho se oprimía de felicidad y miedo, una mezcla que jamás había experimentado. ¿Qué tipo de criaturas eran estas? ¿De dónde venían? La combinación de características fantásticas y su naturaleza encantadora lo dejó en un estado de completo embeleso. Era como estar en pleno cuento de hadas, pero ahora él estaba en el centro de la historia. Se sentía más vivo que nunca, y a la vez más vulnerable, consciente de que todo en este momento era frágil y precioso. Las criaturas comenzaron a explorar su entorno, curioseando todo a su alrededor con un interés palpable. Una de ellas se acercó a Julián, quien se agachó lentamente para conocerla mejor. La criatura, con sus suaves escamas resplandecientes, inclinó su cabeza, observándolo con esos ojos que parecían contener universos enteros. ¿Pueden entenderme?, Coma se preguntó en voz alta,
sintiendo un hilo invisible que lo conectaba con este pequeño ser. Cuando la criatura mostró un destello de reconocimiento al movimiento de su mano, la emoción lo atravesó como un rayo. Entonces, un tercer ser, el más vivaz de todos, empezó a girar en círculos alrededor de Julián, emitiendo suaves ruidos que resonaban como risitas en el aire. Era como si la criatura estuviera tratando de comunicarse, de compartir su felicidad. Puedo hacerlo, pensó, sintiendo que era necesario aceptarlos a todos como parte de su vida. La risa nerviosa se convirtió en una sonrisa amplia, mientras sentía que su corazón se expandía dentro de su pecho. No puedo dejar que se escapen de mi vista, escapó de sus labios. Mientras disfrutaba de este momento tan especial, una brisa suave fluyó a través del cobertizo, trayendo consigo un susurro de magia. Julián comenzó a notar que había más en estos seres de lo que parecía. Algo en su comportamiento era muy peculiar. Conforme uno de ellos se acercaba a la paja, algo llamativo sucedió. El pequeño abrió su boca y, de su interior, una chispa de luz comenzó a emerger. ¿Qué es esto? Coma se preguntó, casi en un susurro. Era como si la luz misma respondiera a su presencia, creando un espectáculo que iluminaba el cobertizo con destellos de colores vibrantes. Julián se quedó boquiabierto, absorbiendo cada segundo, cada movimiento, cada sonido. Algunos de los pequeños comenzaron a volar por el espacio, moviéndose con una gracia impresionante que lo dejaba sin aliento. El cobertizo se volvió un festín para los sentidos, donde la curiosidad y la alegría de los nuevos seres se entrelazaban con el asombro del granjero, quien se dio cuenta de que esos pequeños seres eran más que solo criaturas. Eran como fragmentos de un otro mundo, que estaban allí para revelar su magia y su poder. A medida que la emoción colmaba su ser, Julián sintió que una nueva vida comenzaba a despertar dentro de él. Aquello era solo el principio, una pequeña chispa de aventura que podría llevarlo a lugares desconocidos. En ese instante, todo cambió, ya no era solo un granjero, era un guardián de la magia. Y así como estas criaturas volaban con tanta libertad, él también se sintió libre, capaz de abrazar lo desconocido y todo lo que vendría a continuación. Era el momento perfecto para aprender y tener nuevas experiencias, y estaba decidido a ser la mejor versión de sí mismo, por ellos, y por su futuro. Julián sintió un torbellino de emociones recorriendo su ser mientras los pequeños seres danzaban alrededor de él, cada uno exudando una energía que lo maravillaba y aterraba a partes iguales. ¿Qué haré con ustedes?, Coma murmuró en voz baja, considerando la situación con creciente preocupación. No podía dejar que el mundo exterior, su comunidad, descubriera su secreto. Las criaturas eran bellas y especiales, pero también podrían traer problemas que no sabía si estaba preparado para afrontar. Era un granjero, no un mago, y la idea de esconder algo tan extraordinario lo abrumaba. Con la mente agitada, comenzó a idear estrategias para mantener a los seres a salvo. Debo esconderlos. Sí, eso es lo mejor, reflexionó, mirando a su alrededor. Cada rincón de su granja parecía ahora arriesgado. Su casa, tan familiar, ahora se convirtió en una especie de prisión, una prisión para algo que debía ser libre. Se sintió dividido, como si tuviera que elegir entre dos mundos, el mundo de la rutina y la estabilidad y el nuevo mundo de magia y posibilidad que había entrado de golpe en su vida. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una voz que le susurraba que estas criaturas merecían más que ser escondidas, merecían ser admiradas. Pero, ¿cuánto podría el pueblo aceptar algo tan extraño? Cada vez que pensaba en la posibilidad de que alguien las descubriera, una ola de angustia lo atravesaba. Ya podía escuchar a los aldeanos hablar. ¿Qué clase de monstruo ha traído Julián? Y un escalofrío recorría su espalda. Se dio cuenta de que no era solo un dilema acerca de los seres,
Era también un dilema acerca de su propia identidad, de cómo se veía a sí mismo en un pueblo conservador que no estaba acostumbrado a lo inusual. Con una determinación renovada, sintió la necesidad de encontrar un lugar seguro. Tal vez el granero. Había bastante espacio para mantenerlos ocultos allí, y podría usar algunas herramientas para construirles un refugio. Voy a hacerlo, se dijo, en un intento de calmar la tormenta que había en su mente. Sin embargo, una voz interior se rehusaba a aceptar la idea. ¿Por qué ocultarlos? Coma cuestionaba. La magia de su existencia era algo que debería ser compartido, no escondido. Y mientras más pensaba en ello, más sentía que su vida cambió para siempre, pero, ¿estaba listo para ese cambio? Mientras Julián trabajaba intensamente en el granero para crear un espacio seguro, se encontró con un dilema emocional. Se quedó pensando, si las muestro, las perderé, la magia será destrozada ante las miradas curiosas y los cuchicheos de mi pueblo. Este conflicto interno era desgarrador. Así que, a medida que levantaba paredes y estructuras en su refugio, sentía que también levantaba paredes dentro de él, muros que dividían su deseo de mostrar a los seres y su miedo de perder su cotidianidad. Finalmente, cuando terminó de construir el refugio, miró a su alrededor. Había hecho un hogar, pero cada rincón no recordaba que era un hogar secreto. La emoción inicial se había desvanecido, dejándole con una sensación de pérdida. Quizás estoy haciendo lo correcto, se consoló, pero en su corazón sabía que no podría mantenerlos ocultos para siempre. Las criaturas, con su naturaleza brillante y su luz única, eran un recordatorio constante de que la vida podía ser más de lo que había imaginado. A pesar de sus esfuerzos, no podía evitar preguntarse si esconderlo significaba traicionar no solo su esencia, sino también la esencia de la magia misma que habían traído consigo. Aunque fuera un granjero común, sabía que la vida le había ofrecido algo extraordinario, y el peso de esa sabiduría lo mantenía despierto por las noches. Deseaba descubrir todo lo que aquellos seres podían enseñarle, cómo podrían enriquecer su vida y, tal vez, la vida de su comunidad. Pero el miedo al rechazo era una sombra omnipresente, una sombra que lo seguía incluso en sus momentos más felices junto a esas criaturas. Julián se sintió más cercano a los seres que nunca, y, sin embargo, más alejado de la realidad que conocía. A medida que pasaron los días, Julián se dio cuenta de que los pequeños seres comenzaban a mostrar algo que iba más allá de su apariencia mágica. No solo eran criaturas fascinantes, sino que parecían poseer habilidades extraordinarias que lo dejaban boquiabierto. Cuando se acercaba al refugio, podía ver cómo uno de ellos, el más pequeño, emitía un destello de luz cuando sus alas agitaban el aire. Era un brillo tan intenso y hermoso que parecía bailar a su alrededor, creando figuras frágiles que iluminaban el cobertizo en la oscuridad. Julián no podía evitar sonreír, fascinado por esta manifestación de poder. Un día, mientras alimentaba a los seres, Julián notó algo peculiar. Uno de los más grandes, con escamas iridiscentes, comenzó a acercarse a una pequeña planta que crecía cerca del refugio. Con delicadeza, el ser tocó la planta con su cola, y en un instante, ésta floreció en una combinación de colores vibrantes que nunca antes había visto. El granjero se quedó paralizado, observando cómo la criatura parecía comunicarse con la naturaleza de una manera impresionante. Era como si tuviera el poder de revivir la vida, de hacer que algo ordinario se transformara en lo extraordinario. ¿Qué son en realidad? Coma se preguntó, sintiéndose dividido entre el asombro y el temor. Con el tiempo, cada vez que los visitaba, notaba más habilidades sorprendentes. Un día, Julián decidió intentar observarlos más de cerca, su curiosidad superando sus reservas. Se sentó en el suelo, cerca de ellos, intentando no interrumpir. A medida que se adentraba en su mundo,
se dio cuenta de que los seres podían comunicarse entre sí, no a través de palabras, sino de un conjunto de melodías suaves y vibrantes que resonaban en el aire. Era una música que parecía conectarlos, como si fueran parte de un coro en armonía con la naturaleza. Los sonidos llenaban el granero, embriagando a Julián con un sentido de paz que no sabía que le hacía falta. Entonces, el mayor de ellos, aquel que había emergido de los huevos como el líder, se acercó a Julián, examinándolo con sus grandes ojos dorados. En un gesto inesperado, el pequeño levantó su cola y, de repente, un suave resplandor envolvió a Julián. Fue como si una energía cálida lo abrazara, llevándolo a un lugar de profundo entendimiento. En ese instante, comprendió, estas criaturas no eran solo seres mágicos, eran guardianes de la naturaleza, portadoras de un poder que había estado olvidado por mucho tiempo. Su propósito no solo era el de existir, sino el de restaurar el equilibrio que el mundo había perdido. Sin embargo, entre la alegría y el asombro, se instaló en Julián un profundo miedo. ¿Qué significaba esto para él? Vivía en un pueblo que no comprendía ni aceptaba lo extraño, lo inusual. El temor de que estas criaturas provocaran el caos en su vida diaria comenzó a apoderarse de su mente. ¿Y si el pueblo se entera? ¿Cómo se preguntaba angustiado, mientras un escalofrío recorría su espalda? Este poder, aunque fascinante, era también un peso que sentía en su pecho. ¿Y si el pueblo decidiera atacarlos en lugar de ver su potencial? ¿Y si su propia felicidad se destruyera bajo la presión de las convenciones sociales? Con estos pensamientos, Julián sintió que la separación entre su vida cotidiana y el mundo mágico que había descubierto se hacía cada vez más clara. El brillo de los seres y su conexión con la naturaleza le ofrecía un propósito, un camino hacia la aventura, pero también le traía un gran dilema. La magia era una luz brillante, pero la sombra de la aceptación de su comunidad lo acechaba. Cada vez que deseaba hacer algo grandioso con ellos, una voz interior siseaba: esconde, oculta, no dejes que nadie lo vea. Una noche, mientras se sentaba con ellos, su corazón palpitaba al recordar cómo estos seres habían florecido en su vida. La batalla interna en su mente lo consumía, pero entonces, algo increíble ocurrió. Sin previo aviso, el más pequeño de los seres voló alrededor del refugio e iluminó el espacio, creando patrones en el aire que danzaban a su alrededor. En un momento mágico, Julián sintió la necesidad de unirse a ellos, de entender más, de explorar ese nuevo mundo sin miedo. Acto seguido, levantó su mano hacia el pequeño, como en un gesto de invitación, y la criatura voló a su lado, emitiendo un suave canto que resonaba con nosotros. En ese momento, comprendió que no podía seguir escondiéndolos. Era hora de aprender realmente lo que estos seres podrían significar, tanto para él como para su pueblo. Era un instante de revelación, un giro que cambió su perspectiva. La combinación de miedo y asombro lo llevaba a una nueva decisión: debía encontrar la manera de mostrar sus poderes sin que el miedo lo detuviera. Después de todo, en cada destello de luz, en cada melodía, había una oportunidad para unir dos mundos que hasta ese momento habían permanecido separados. Julián supo que tenía que ser valiente, así que se preparó para lo que vendría. Una mañana, mientras Julián se adentraba en sus reflexiones sobre los seres que habían transformado su vida, una sombra comenzó a caer sobre él. Era una semana desde que los pequeños seres habían emergido de sus huevos, y aunque los mantenía en secreto, las pequeñas criaturas no podían contener su naturaleza brillante. Un día, mientras los alimentaba con frutas que había recogido, uno de los pequeños voló más alto y su luz resplandeciente llamó la atención de algunos aldeanos que pasaban cerca de su granja. Pronto, el murmullo del asombro se extendió por el pueblo, y las miradas curiosas comenzaron a dirigirse hacia la granja de Julián. ¿Qué está sucediendo en el granjero Julián?
Se susurraban algunos, deslumbrados por lo que veían desde la distancia. El corazón de Julián dio un vuelco cuando escuchó las risas y los comentarios de sus vecinos. Y mientras sus extremidades comenzaban a temblar de ansiedad, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar una realidad que había estado evadiendo. A medida que grupos de aldeanos se acercaban, entrenándose en un espectáculo de luces y magia, Julián sintió que su pecho se oprimía. Era el dilema que había estado esperando, y su instinto lo instaba a esconder a los seres, a mantener el secreto a salvo de miradas indiscretas. La tensión llenó el aire, mientras los vecinos comenzaban a acercarse. ¿Acaso es magia lo que veo? Se preguntaban, sus ojos brillando con curiosidad e intriga. Julián, con el sudor corriendo por su frente, trató de acercarse a los seres y calmarlos, pero la alegría de los pequeños no pudo ser contenida. Pronto, algunas personas comenzaron a invadir su espacio, acercándose al refugio, intentando obtener una mejor vista. No, pensó Julián, su mente gritando que debía protegerlos a toda costa. Si solo pudieran ver cómo eran, tal vez podrían entender su belleza, pero en el fondo sabía que no todos los corazones son abiertos y comprensivos. Espera, gritó Julián, levantando las manos en señal de advertencia. Su voz era una mezcla de autoridad y miedo, reflejando la gravedad de la situación. Son criaturas muy especiales, y no son lo que parecen. Pero ya era demasiado tarde, había un torbellino de murmullos. Julián, no seas tonto, le gritó uno de los hombres de la aldea, que se había acercado tanto que podía ver claramente a las criaturas danzando. Muéstranos lo que tienes. Esto es asombroso. La presión aumentaba, y en su desesperación por proteger a los seres, Julián no sabía qué hacer. Quizás si les permito ver un poco de su luz, podrían calmarlos, pensó, aunque la idea lo llenaba de temor. Con una decisión rápida, se volvió hacia los seres, y a su aliento contenida, les mostró un poco de su brillo, mientras sus ojos se volvían voraces por absorber el espectáculo. Primero, un destello titilante iluminó el cobertizo, y los aldeanos soltaron un grito de sorpresa seguido de vítores. Pero en el fondo de su corazón, Julián sintió que había cruzado una línea peligrosa. Una mezcla de gratitud y miedo lo embargaba mientras veía las expresiones en los rostros de sus vecinos, desde asombro hasta desconfianza. Comprendía que lo que había comenzado como un momento de alegría podía rápidamente tornarse en alarma. Recordando las historias de su abuelo sobre criaturas de maravilla que habían sido malinterpretadas, supo que el futuro de sus nuevos amigos dependía de su reacción. La atmósfera se tensó a medida que un grupo de aldeanos más escépticos comenzaba a formular preguntas. «¿Son peligrosos?», inquirió una mujer de mirada severa. «¿De dónde han venido estas criaturas?». El rumor de temor comenzó a cernirse en el ambiente. Julián no pudo evitar sentir que apenas comenzaba a enfrentarse al verdadero desafío de su vida. ¿Cómo podía protegerlos y al mismo tiempo alcanzar un entendimiento entre su mundo y el de ellos sin que el miedo se apoderara de la conversación? Julián se encontraba en un torbellino de emociones, presenciando la reacción del pueblo ante sus seres mágicos. La mezcla de temor y admiración en los rostros de sus vecinos lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente significaban esas criaturas para él. A medida que los murmullos se intensificaban, una sensación de rechazo comenzó a florecer en su interior. «No puedo dejarlos solos en este mundo», pensó. Pero a la vez, la presión de su comunidad, su deseo de ser aceptado, y su instinto de protección creaban una tormenta en su corazón. Sentía que los pequeños seres eran parte de él, una extensión de su propia existencia, tan deseosos de ser amados y aceptados como lo era él. Mientras observaba cómo los aldeanos se acercaban, notó que la curiosidad brillaba en sus ojos, a la par con el miedo.
Sentía que un hilo invisible lo unía a ellos, a los seres, a su hogar, a su comunidad. ¿Debería mantenerlos ocultos o darles la oportunidad de conocer su verdadero brillo? Coma se preguntó, considerando las implicaciones de sus decisiones. Había una historia entrelazada entre su vida cotidiana y la magia que ahora lo envolvía, una historia que él mismo había comenzado a construir. Fue en ese momento de reflexión que comprendió que no podía seguir escondiendo la verdad. Aunque el miedo se apoderaba de él, había una chispa de valentía que lograba emerger, una voz que le decía que la aceptación jamás vendría de ocultar lo especial. En contraste con el revuelo de la multitud, Julián se acercó a los pequeños seres, observando la luz que emanaba de ellos, incluso cuando se llenaba de ansiedad, la pureza de su esencia lo hacía sentir más fuerte. No puedo dejarlos solos. Haremos esto juntos, les susurró, su voz temblorosa y cargada de emoción. Les pidió que lo siguieran al centro del cobertizo mientras la gente miraba con asombro. Aquel acto de abrir su corazón frente a sus compañeros de pueblo era un paso que nunca pensó que daría, pero lo hacía para ellos, para ofrecerles una oportunidad de obtener la aceptación que merecían. A medida que se colocaba en el centro, la luz de los seres iluminó su entorno, y el aire se volvió denso de anticipación. Sé lo que están pensando, dijo, su voz resonando con determinación. No son criaturas peligrosas. Son dulces, son protectores, y merecen conocer su hogar. Julián tomó una respiración profunda, el momento de la verdad había llegado. Los murmullos se intensificaron, pero esta vez, la curiosidad había comenzado a reemplazar al miedo. Sabía que su vida nunca sería la misma, y que, de alguna manera, estaba compartiendo una parte de sí mismo con su comunidad. Con cada palabra, su corazón se expandía, y la idea de abrazar su destino se volvía cada vez más clara. Tal vez, con el tiempo, podrían llegar a entender que la magia no era algo que debían temer, sino algo que enriquecería sus vidas. Y mientras miraba a los rostros de sus vecinos, vio la chispa de la esperanza reflejada en sus miradas, la emoción en su pecho crecía, aún sabiendo que el camino podría ser difícil. Vengo de una vida rica en tradición y sabiduría, y sé que, aunque lo inusual puede ser perturbador, también es una oportunidad para crecer juntos, continuó. Las criaturas, en sincronía con sus palabras, comenzaron a volar suavemente alrededor de él, lanzando destellos de luz que iluminaban el cobertizo y, a su vez, los rostros confiados de sus vecinos. La atmósfera cambió, el aire mismo parecía vibrar con la energía de una nueva posibilidad. En ese instante, Julián comprendió que ya no quería verlas como algo que debía proteger a toda costa, sino como un regalo de la vida, la posibilidad de demostrar que lo extraordinario existía justo a su alrededor. Con cada rayo de luz y cada suave melodía, sentía que el miedo huía poco a poco, reemplazado por una mezcla de asombro y anticipación. Permitirse este camino era como abrir una puerta hacia otra realidad. Comprendió que el verdadero desafío era abrazar lo desconocido y liderar a su comunidad hacia una nueva comprensión. Su viaje apenas comenzaba, y estaba listo para ello. Oh, cuán poderoso era ese momento. Se sentía liberado, como si todas sus preocupaciones se disiparan, dejando espacio para la alegría y la esperanza de un futuro donde ambos mundos pudieran coexistir en armonía. Así, el granjero Julián, una vez atormentado por la duda, se convirtió en el protector de la magia y la voz que susurraría al mundo que la aceptación era el camino hacia el verdadero cautiverio de su esencia. Con el tiempo, la relación entre Julián y las criaturas se fortaleció, y la comunidad comenzó a aceptar la magia que habían traído a su vida. Julián, ahora conocido como el protector de seres extraordinarios, se convirtió en un puente entre lo cotidiano y lo maravilloso. La aldea, que alguna vez había estado llena de temor,
empezó a transformarse en un lugar donde la curiosidad y la admiración reemplazaron a la desconfianza. Los niños venían a ver a las criaturas y se sorprendían con sus habilidades, mientras que los adultos aprendían a apreciar la belleza de lo inusual. Julián organizó días de demostraciones, donde las criaturas volaban y danzaban bajo la luz del sol, creando un espectáculo que dejaba a todos boquiabiertos. Las historias de su abuelo, sobre criaturas mágicas y aventuras asombrosas, cobraron vida en la realidad. El granjero también se dio cuenta de que había un propósito más grande en su conexión con esos seres. Pronto, entendió que su destino no solo era protegerlos, sino también aprender de ellos. Cada día, a través de sus interacciones, Julián descubría más sobre las habilidades únicas que poseían. Las criaturas utilizaban su magia para ayudar a los cultivos, favoreciendo el crecimiento de plantas que nunca habían sido vistas en la granja. A medida que el tiempo pasaba, la cosecha se volvió más abundante y variada, lo que llevó a una prosperidad inesperada tanto para Julián como para su comunidad. Esto generó un ambiente de cooperación y crecimiento. Los habitantes de la aldea empezaron a unir fuerzas para cuidar de los seres, compartiendo responsabilidades y aprendiendo juntos sobre el respeto a la naturaleza. Julián, que antes llevó una vida monótona, ahora se encontraba inmerso en una aventura diaria, cada día lleno de aprendizaje y magia. Así, la granja se transformó en un lugar donde la magia y la realidad coexistían de manera armoniosa, sirviendo como un recordatorio constante de que lo extraordinario puede estar justo a nuestro alrededor si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones. Mientras miraba a su alrededor, Julián sintió una profunda paz llenarlo. Las criaturas ya no eran un secreto que debía proteger, sino un tesoro compartido por todos. Su vida, marcada por la conexión con ellos, le enseñó que la aceptación y la belleza de la vida radican en reconocer y abrazar lo que es diferente. Había encontrado un sentido renovado de comunidad y un propósito que lo impulsaba a seguir aprendiendo y creciendo. Aunque la aventura aún estaba en su camino, Julián ya no tenía miedo de lo que vendría. Se dio cuenta de que, en el trabajo conjunto con sus vecinos y los seres mágicos, podían construir un futuro que trascendía cualquier expectativa, donde la paz y la magia eran sus nuevas realidades.